Como un extra a este problema, podemos también calcular cuál es la velocidad con la que llega al suelo, ¿de acuerdo? Sabemos que la velocidad con la que llega al suelo no va a ser igual a la velocidad con la que sale, porque, bueno, pues el mismo dibujo ya te lo va a indicar, ¿verdad? La velocidad es tangente a la trayectoria y por lo tanto sería tal que así. Y ya pues vemos que el ángulo ni siquiera es el simétrico, ¿vale? Si estuviésemos a la misma altura, si estuviésemos por aquí, la velocidad debería formar un ángulo aquí que fuese igual a este otro, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues el valor, eso es así porque el valor en la componente X no cambia y el valor en la componente Y se daría la vuelta. Si esto es más, tenemos que en la componente Y es 75, pues aquí sería menos 75, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto no se puede aplicar porque no me preguntan sobre este punto, me preguntan aquí, entonces tenemos que calcularlo. El cálculo es bien fácil, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí al lado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escribirlo, que es un extra. Vamos a calcular la velocidad final y la vamos a calcular tanto en forma cartesiana como en forma polar. Bueno, pues la velocidad final sería muy fácil porque la velocidad en la componente X no cambia ya que no hay aceleración, así que sigue siendo 75 por la raíz de 3 en metros por segundo. Y la velocidad en la componente Y, bueno, pues se calcula haciendo 75 menos 9,8 por el tiempo. Y el tiempo que tarda en llegar al final del movimiento lo sabemos, ¿eh? Lo hemos calculado aquí en el apartado A y es 16,068 si trabajamos con 5 cifras significativas. Bueno, nosotros vamos a trabajar con todas esas cifras significativas. Así que tendríamos que sustituir este tiempo por ese valor. Bueno, pues lo hacemos, 16,068 y el resultado de hacer esta operación da menos 82,466 también con 5 cifras significativas, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas serían las dos velocidades, entonces ya estaría, las dos velocidades me refiero a las dos componentes de la velocidad. Así que juntándolas podemos escribir que el vector velocidad sería igual a lo que hay en la X por la dirección que le corresponde, más lo que hay en la Y por la dirección que le corresponde. Si sustituimos, pues sería 75 raíz de 3y menos 82,466 j, y esto medido en metros por segundo, ¿vale? Ese sería el vector velocidad. Si ahora lo que queremos es el módulo de la velocidad, lo cual es bastante normal que ocurra, ¿vale? Pues vamos a calcular el módulo y el ángulo con respecto a la horizontal. O dicho de otra manera, vamos a convertir este vector dado en coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Bueno, pues el módulo, recordamos que era bien fácil de calcular, ¿cierto? Era solamente una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. El resultado de hacer esos cuadrados da 23.675,71. Aquí tengo más cifras significativas porque esto no es el resultado final, es un resultado intermedio. Y aquí me da 153,87 metros por segundo. Ese sería el módulo, ¿vale? Así de fácil. Ya da para el ángulo. Bueno, pues utilizamos que la tangente del ángulo es igual a la opuesta partido la componente opuesta partido la contigua. Entonces sería VI partido VX y por tanto se iguala a menos 82,466 partido 75 por la raíz de 3. Eso significa que el ángulo es igual a la arcotangente de esto. Bueno, pues esto nos da como ángulo menos 32,41 grados.
Aquí trabajamos con 4 cifras significativas. Podríamos poner más, pero para los ángulos la verdad es que se admite que vayan por libre, que tengan otro número de cifras significativas. Y la verdad es que con esto es más que suficiente. Bueno, pues ya tendríamos este ángulo, pero es negativo. Bueno, pues este ángulo es lo mismo que sumándole 360 obtendríamos el valor positivo correspondiente. Recordemos que el ángulo que estaríamos dando sería con este giro. Este sería el menos 32,41, mientras que es negativo porque está en el sentido de las agujas del reloj, mientras que yo lo que voy a dar normalmente va a ser el positivo, que es el giro en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces vemos que este ángulo de aquí es lo que falta justamente para completar una vuelta completa, que son 360 grados. Entonces sería 360 menos 32,41 grados. No hace falta los paréntesis, simplemente es para indicar que bueno, que estoy haciendo el cálculo, pero no hacen falta. Y el resultado es 327,59 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese ángulo es este de aquí, este positivo, y ese otro, el primer ángulo, el negativo, sería este otro. Al final me estoy posicionando llego al mismo punto y serían un ángulo equivalente, que tendría el mismo seno, mismo coseno, incluido el signo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces normalmente lo vamos a dar positivo y este sería el ángulo que habría que dar. Bueno, vemos entonces cómo hacer el cálculo de la velocidad final. Es un cálculo relativamente fácil y muy vistoso. Se considera difícil, aunque en realidad no lo es. Así que si alguna vez nos encontramos con un problema como este, pues seguramente los demás problemas en el examen que hagamos van a compensar la dificultad extra que se supone que tiene esto. Así que si sabemos hacerlo, pues el resto del examen va a ser un paseo por el campo.